¿Y si el mayor desafío de Aitana Bonmatí ya no estuviera dentro del terreno de juego? Mientras el Barcelona inicia una nueva etapa tras la salida de varias de sus referentes y el fútbol femenino presume de una visibilidad sin precedentes, la mejor jugadora del mundo lanzó un mensaje que va mucho más allá de los títulos. Sus palabras no hablan de goles, balones de oro ni de la presión por seguir ganando, sino de un problema que, según ella, todavía frena el verdadero crecimiento del deporte. En un momento en el que muchos creen que el fútbol femenino ya alcanzó su madurez, Aitana plantea una reflexión incómoda: el éxito deportivo, por sí solo, no garantiza una transformación estructural. Y precisamente esa advertencia abre un debate que puede definir el futuro del Barça, de España y de toda una generación de futbolistas. Pero, ¿por qué una campeona que lo ha ganado prácticamente todo considera que aún queda tanto por hacer? La reflexión de Aitana Bonmatí trasciende el escenario de una entrevista y se convierte en una radiografía del momento que vive el fútbol femenino. Sus palabras aparecen cuando la disciplina disfruta del mayor reconocimiento de su historia, con estadios más llenos, mayor cobertura mediática y una nueva generación de referentes que ha cambiado la percepción del deporte en muchos países. Sin embargo, la centrocampista del Barcelona deja claro que el crecimiento no puede medirse únicamente por los éxitos deportivos. Ganar títulos internacionales o conquistar balones de oro representa una consecuencia del trabajo realizado durante años, pero no garantiza que las estructuras que sostienen el fútbol femenino evolucionen al mismo ritmo que el talento mostrado sobre el césped. Precisamente ahí nace uno de los debates más importantes del momento. Mientras muchos consideran que el fútbol femenino ya ha alcanzado una posición consolidada, Aitana recuerda que todavía existen diferencias importantes en materia de inversión, planificación, desarrollo de ligas nacionales y apoyo institucional. El desafío, según su visión, comienza cuando las celebraciones terminan. Su análisis también rompe con una narrativa que suele colocar toda la responsabilidad sobre las propias futbolistas. Para la internacional española, el siguiente paso no depende exclusivamente del rendimiento de quienes juegan, sino de la capacidad de clubes, patrocinadores, dirigentes y organizaciones para construir un ecosistema capaz de sostener ese crecimiento durante muchos años. Por eso, más que una reivindicación, su mensaje funciona como una advertencia para todo el entorno del fútbol europeo. Si la mejor generación de la historia necesita seguir reclamando una apuesta real, significa que todavía existe una distancia considerable entre los éxitos conseguidos sobre el campo y la consolidación definitiva del proyecto. Y precisamente esa realidad conecta de forma directa con el nuevo desafío que afronta el propio Barcelona. El momento elegido por Aitana para compartir esta reflexión tampoco parece casual. El Barcelona femenino atraviesa el inicio de una nueva etapa después de varios movimientos que marcaron el final de un ciclo histórico. La salida de referentes importantes obliga al club a reinventarse sin renunciar a una identidad que durante más de una década se convirtió en el principal sello competitivo del fútbol femenino europeo. Lejos de transmitir preocupación, la centrocampista proyecta un mensaje de continuidad. Su confianza no se apoya únicamente en la calidad de las futbolistas que permanecen en la plantilla, sino en la fortaleza de un modelo que ha sobrevivido a diferentes generaciones. Para Aitana, el verdadero patrimonio del Barça no son solo los nombres propios, sino una idea futbolística que sigue guiando cada decisión deportiva. Esa visión también refleja una responsabilidad asumida por las líderes del vestuario. Con la llegada de jugadoras jóvenes y nuevos fichajes, el desafío ya no consiste únicamente en mantener el nivel competitivo, sino en transmitir la cultura que convirtió al Barcelona en la referencia mundial del fútbol femenino. La reconstrucción, desde esa perspectiva, comienza mucho antes del primer partido oficial. No será un proceso inmediato. Cada cambio generacional implica ajustes, nuevos liderazgos y un periodo de adaptación que puede poner a prueba incluso a los equipos más sólidos. Sin embargo, la experiencia acumulada por futbolistas como Aitana puede convertirse en el elemento estabilizador que permita al proyecto evolucionar sin perder la esencia que lo hizo dominante durante tantos años. Más que hablar de un final de ciclo, el discurso de la doble Balón de Oro invita a interpretar este momento como el comienzo de una transformación cuidadosamente planificada. El objetivo no parece ser conservar el pasado, sino construir el siguiente capítulo de una historia que todavía aspira a seguir marcando el ritmo del fútbol europeo. Pero esa capacidad de reinventarse también exige convivir con una presión que muy pocos equipos conocen de verdad. Con el paso de los años, el Barcelona y la selección española han dejado de ser equipos que sorprenden para convertirse en proyectos que están obligados a ganar. Ese cambio de estatus modifica completamente la forma en que se interpreta cada resultado.
Un empate ya genera dudas, una derrota se convierte en crisis y cada torneo comienza con la etiqueta de favorito antes incluso de que ruede el balón. Aitana no rechaza esa presión, al contrario, la entiende como una consecuencia natural de la excelencia. Su discurso refleja la mentalidad de una futbolista acostumbrada a competir bajo las expectativas más altas, donde el verdadero reto no consiste en alcanzar la cima, sino en permanecer en ella temporada tras temporada. Esa exigencia permanente forma parte de la identidad competitiva que ha construido durante su carrera. Esa misma filosofía explica por qué relativiza los tropiezos que puedan aparecer durante un campeonato. Los grandes torneos no suelen premiar a los equipos perfectos, sino a aquellos que saben corregir errores antes que sus rivales. La historia reciente del fútbol ofrece numerosos ejemplos de selecciones campeonas que comenzaron con dudas y terminaron levantando el trofeo gracias a su capacidad de adaptación. Por eso, la centrocampista apuesta por mantener la calma frente a las reacciones inmediatas que suelen dominar el debate público. En una época marcada por el análisis instantáneo y las conclusiones apresuradas, su mensaje propone una mirada más amplia, entender que un proyecto ganador se construye durante semanas de competición y no a partir de un único resultado, por llamativo que pueda parecer. Esa serenidad competitiva define tanto su liderazgo como el del Barcelona y la selección española. Sin embargo, detrás de esa mentalidad también aparece otra faceta de Aitana que comienza a despertar interés y que podría abrir una nueva dimensión en su carrera mucho antes de que decida retirarse. Y es precisamente fuera del terreno de juego donde empieza a construirse otro capítulo de su influencia en el fútbol. Más allá de su papel como futbolista, Aitana Bonmatí empieza a explorar espacios que amplían su influencia dentro del deporte. Su experiencia como comentarista durante el Mundial masculino demuestra que su interés por el fútbol no termina cuando finalizan los 90 minutos. Analizar partidos desde otra perspectiva le permite comprender matices tácticos y estratégicos que también enriquecen su propia visión como jugadora. Ese paso fuera de su zona de confort no parece responder a una simple colaboración puntual. Al asumir un rol diferente frente a las cámaras, Aitana proyecta la imagen de una deportista que entiende el fútbol como un fenómeno global, donde comunicar, interpretar y explicar el juego también forma parte del crecimiento profesional. Es una evolución que cada vez comparten más figuras de élite. Su capacidad para valorar el rendimiento de otras selecciones y reconocer el mérito de rivales sin caer en discursos simplistas refuerza esa imagen de liderazgo. En lugar de alimentar debates superficiales, apuesta por contextualizar los resultados, comprender las dificultades de cada torneo y recordar que incluso las grandes potencias atraviesan momentos de incertidumbre antes de alcanzar el éxito. Esa mirada también explica la admiración que mantiene por Lionel Messi. Más allá de los goles o los récords, Aitana pone el foco en un aspecto mucho menos visible, la capacidad de sostener durante 2 décadas un nivel competitivo extraordinario. Para ella, la verdadera grandeza no reside únicamente en conquistar títulos, sino en mantener la excelencia cuando la presión y las expectativas nunca desaparecen. En el fondo, todas estas reflexiones terminan conectándose entre sí. La evolución del fútbol femenino, la reconstrucción del Barcelona, la gestión de la presión y el aprendizaje constante forman parte de una misma filosofía competitiva. Pero todavía queda una pregunta decisiva: ¿qué mensaje deja realmente Aitana sobre el futuro del Barça y del fútbol femenino más allá de los resultados inmediatos? Las palabras de Aitana Bonmatí dejan una conclusión que trasciende por completo la actualidad del Barcelona. En un momento en el que el fútbol femenino celebra cifras récord de audiencia, nuevos patrocinadores y una presencia internacional cada vez mayor, la centrocampista recuerda que el verdadero éxito no se medirá por un periodo de triunfos, sino por la capacidad de convertir ese impulso en un crecimiento permanente y sostenible. Su mensaje también redefine el concepto de liderazgo. No se limita a asumir la responsabilidad dentro del terreno de juego, sino que utiliza su posición para abrir conversaciones sobre el futuro del deporte. Esa actitud refleja el perfil de una futbolista que entiende que las grandes transformaciones no nacen únicamente de los resultados, sino de la voluntad de impulsar cambios que beneficien a toda una generación. En el caso del Barcelona, esa visión cobra todavía más importancia. El club inicia una nueva etapa con una plantilla renovada, nuevos referentes y el desafío de mantener una identidad que ha sido admirada en todo el mundo. Si esa transición consigue preservar la esencia del proyecto mientras incorpora nuevas protagonistas, el Barça volverá a demostrar que su fortaleza siempre estuvo en el modelo y no únicamente en los nombres propios. Mirando hacia el Mundial de Brasil y a los próximos grandes desafíos internacionales, Aitana transmite un mensaje de ambición acompañado de realismo.
Competir por todos los títulos seguirá siendo la prioridad, pero la verdadera victoria llegará cuando el crecimiento del fútbol femenino deje de depender de esfuerzos aislados y pase a sostenerse sobre estructuras sólidas, inversiones constantes y un compromiso compartido por toda la industria. Quizá esa sea la reflexión más poderosa de todas. Los trofeos construyen el prestigio de una generación, pero son las decisiones que se toman fuera del campo las que pueden asegurar el futuro del deporte. Y si la mejor futbolista del mundo considera que todavía queda mucho camino por recorrer, tal vez el mayor partido del fútbol femenino apenas acaba de comenzar.